mientras estamos atentos, estamos receptivos, permanecemos humildes y recibimos esta palabra como Jesús nos la diría, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero contarles una historia de un muchacho. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha bien? Un muchachito que de chiquito fue muy querido por su mamá, pero resulta que su mamá quedó embarazada y que cuando nació su hermanito, lamentablemente su mamá falleció, murió en el parto. Y este niño, imagínense que su papá tenía otra familia y muchos hermanos, más grandes que él. Él era el pequeño de esa familia y por supuesto que a veces cuando es más pequeñito el papá es como que a veces hace el pequeño, hace diferencia, lo quieren más. No es que lo quieran más, sino que lo miman más a veces porque es más chiquito. Y sus hermanos se enojaron y empezaron a ver esta diferencia. Pero él, cuando fue creciendo, su mamá vuelve a quedar embarazada y muere en el parto. Queda desprotegido, queda huérfano. Y a ese dolor de que su familia lo envidiaba, no lo querían sus hermanos, aunque su papá sí lo amaba, le sucedió que sus hermanos hicieron una tramulla, podríamos decir, para deshacerse de él, porque también iba a heredar junto con ellos. Y como iba a recibir parte de la herencia, lo que hizo estos hermanos fue deshacerse de su hermano. Lo ignoraron, lo dejaron y maquinaron para matarlo. Pero después se arrepintieron porque lo querían mandar a matar. Entonces lo vendieron, lo mandaron como esclavo a una tierra desconocida. Quedó sin familia, quedó huérfano. Su familia lo maltrató. Podría haberse enojado, ¿no? No sabemos, con sus hermanos, lo que uno siente cuando la repartición de los bienes es injusta, cuando la herencia que vos creíste que te iba a tocar no te tocó, cuando perdiste un ser querido y cuando los que amabas te traicionaron. Y luego, trabajando, haciendo las cosas bien, también le sucedió que le hicieron una trampa en el trabajo. Y en esa trampa el patrón no le creyó a él, le creyó a su mujer. Y eso le costó la cárcel. Cuánta injusticia que a veces puede pasar que no te han creído, ni siquiera tu patrón o el que te conoce, el que trabaja con vos, cuando la sociedad te traiciona. Cuánto dolor. Pero fue pasando el tiempo y pudo ir recuperándose. Y esto le pasó en la adolescencia, a los 16, 17 años. Y un día, Dios lo fue transformando en su carácter. Y llegó a ser la mano derecha, podríamos decir, de Argentina, podríamos decir la mano derecha del presidente. Dios lo honró, lo levantó, siguió adelante, no se quedó en el pasado, no se quedó atrás. Y hoy quiero hablar del perdón, un tema muy, muy difícil, porque así como este muchacho y a cuántas otras historias de la Biblia, esta es la historia de José, les pasó que han sufrido dolor, abandono, que alguien los ha traicionado. Sin embargo, parece fácil la palabra perdón, pero qué difícil que es.
lo doy. ¿Cómo puedo perdonar cuando me hirieron, cuando lo que viví me cambió la vida, cambió la historia de mi vida? ¿Qué es el perdón? El perdón es un poder que yo tengo para liberarme. No es un querer. Es un poder que me da la solución a la injusticia que yo recibí, sin caer en justicia por mano propia. Porque cuando te quieren, cuando has tenido un trauma, una herida, algo que uno dice, esto no lo puedo perdonar, esto me cambió la historia, lo primero que viene es el pensamiento, justicia. Se merece que pague lo que me hizo. Ya sea que me devuelva, que se lo cobre, y empiezo en mi mente a tener pensamientos de maldición, de enojo, de ira. Empiezo a decir y a pensar que le pase algo malo. Y eso lo manejo con mi pensamiento. Entonces, vamos a ver qué es el perdón. Es un poder que yo tengo, que Dios me dio, para liberarme de esa persona. Porque a esa persona que me dañó, yo la tengo atada a mí, en mi pensamiento, en mi vida. Y yo necesito soltarla. ¿Qué es el perdón? Es un principio de salud psíquica. El perdón te sana, porque cuando vos empezaste a pensar en esa persona, en ese hecho que te dañó, que seguramente es un hecho, pero detrás hay alguien que lo provocó, esa persona, vos empezás a tener pensamientos negativos y las neuronas empiezan a hacer conexiones. Y cada vez ese pensamiento crece y se hace más grande y empieza, ¿por qué? Porque lo pensás todo el día. Todo el día estás pensando, y no me pagó, y mira lo que me hizo, y mira cómo se portó, y mira que... Entonces uno empieza a maquinar y empezás con enojo, te quita el sueño, te da ansiedad, porque vos querés que pague, que le pase algo. Empezás en ideas de maledicencia. Entonces esos pensamientos crecen, pero en las neuronas te conectan cada vez más con esa persona. Cada vez más crece y ocupa un espacio en el cerebro ese pensamiento que no deja que crezcan los buenos pensamientos, que no te hacen libre. Por eso quedas atada a esa persona y condiciona tu vida y tu conducta. Quedas pensando el asunto en el cerebro. Y esto trae conexiones nuevas que crecen y te quitan los pensamientos buenos, el buen vivir. Y crece el miedo, el temor. Sabemos que científicamente nuestro cerebro tiene dos emociones, o amor o temor. No es amor-odio, es amor-temor. Del amor surgen todos los buenos pensamientos, incluso el soltar, el perdonar. Pero del miedo, del temor, surge la ira, el enojo, la ansiedad, la tristeza, la angustia. Porque en realidad, aunque yo pueda llegar a odiar a esa persona, lo que yo tengo es miedo que esa persona no pague lo que me hizo. Miedo que le vaya bien. Miedo que le vaya mejor que yo con el daño que me hizo. Yo quiero que pague. Entonces crece en mí el temor. Y todo pensamiento libera hormonas en nuestro interior. Y esas hormonas o te sanan o te enferman. Me pasó un caso una vez en el consultorio de una persona que me dijo, mira cómo tengo las manos, y tenía todas las manos dobladas, y a mí
me vino una palabra que lo primero que le dije, ¿a quién no podés perdonar? Y me dice, con los dientes cerrados, rechinando, no lo puedo perdonar. Y si no me equivoco, hay un caso en el libro de liberación de Anacondia que dice lo mismo, o sea que cuando perdonó, se sanó. El perdón, ya vamos a ver, trae salud. Porque quizás estás manifestando corporalmente lo que tus pensamientos de ira, de enojo, de bronca, de que no duermo, de que quiero que pague, que quiero que la culpa, que mirá lo que me hizo, de victimización también. Y ese hecho lo vivís 1000 veces. Por eso, ¿qué es el perdón? Es también alivio. Es una conveniencia. Me conviene a mí. Porque si no perdono, me estoy enfermando yo. Y leemos el pasaje de Mateo 6, capítulo 12. ¿También vieron? Mateo 6, 12. Que donde Jesús, donde más habla, es en el Padre Nuestro. Cuando nos enseña a orar. Líbranos de la tentación, dice. Perdona nuestras deudas como así nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y seguí seguía Mateo 12, 13. Vamos a buscarlo. En Mateo 6 está el Padre Nuestro. Dice, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes, empieza a dar una condición, ¿no? Dice, si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en los cielos, yo estoy leyendo otra versión, los perdonará también a ustedes. Pero, dice la palabra, pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Si no perdono, la conexión con el Padre está cortada. Y el sol sale sobre justo e injusto. Y yo digo, no, pero Dios me sigue bendiciendo. El sol sale sobre justo e injusto. La lluvia sale sobre justos e injustos. Y siempre decimos, no porque Dios me use, me está aprobando. Pero la falta de perdón me cierra las puertas al perdón del Padre. Y hoy podemos decir que cada uno de los que estamos presentes, todos pecamos. ¿Qué es pecado? Pensar, decir o hacer algo que me aleja de Dios. Entonces todos los días necesitamos el perdón. Y si no lo suelto, no lo doy, el Padre tampoco me lo puede dar a mí. Me estoy perdiendo la bendición del Padre, la conexión, la unión con el Padre. Y es una gran puerta, como hemos visto, a que el enemigo haga estragos en la vida de uno. Dice Mateo, si no me equivoco, me viene a la mente ahora, cuando el rey le perdona la deuda, y este señor que le ruega y el rey perdona la deuda, va y toma a otro consiervo, o sea, de su propio compañero, par, y lo ahorca y lo ahoga y le dice, págame la deuda. Cuando a él le habían perdonado millonada, y él no era poca la deuda que tenía con este consiervo, pero lo ahorcaba, lo ahogaba, y le decía, perdóname la deuda, y otros lo vieron, y fueron y le avisaron al rey, ¿no sabés qué dice? Que vos le perdonaste un montón. Lo está matando para que le paguen unas monedas que le debe. Entonces el rey dijo, tráiganmelo, busquen a los carceleros y métanlo en la cárcel. Y esa opresión, esos son los demonios que te van a oprimir, que no te van a dejar ser libre. Quedaste atrapado, cautivo
enemigo, en tu enojo, en tu ira, en tu maledicencia, en tu mal pensamiento, en tu deseo de venganza y desconectado del Padre, y quedas atrapado en esta cárcel donde el enemigo tiene el legado, tiene la puerta abierta a la falta de perdón. Y puede ser que estés años en la congregación, puede ser que seas de cuna cristiana, pero si no perdonaste, estamos encerrados y cautivos a la vera del enemigo y no en la libertad del Padre. Si el Hijo de Dios nos liberta, seremos verdaderamente libres, dice su palabra. Entonces el perdón es una conveniencia, te ayuda a salir de ese hecho, de ese trauma, y te conecta con el futuro, porque cuando vos quedás encerrado, estás pensando en el pasado y vivís conforme al pasado, vivís en lo que te ha pasado y lo recordás 1000 veces y no podés vivir ese futuro con libertad de decir, bueno, a ver, me pasó esto, porque a todos nos pasan circunstancias. Ahora depende de mí, ¿qué hago con esas circunstancias? ¿Qué hago yo? ¿Salgo adelante o me dejo hundir y sigo viviendo en el pasado? Entonces no puedo disfrutar quizá mis otros hijos porque todavía estoy pensando en este dolor. No puedo ponerme de novia porque todavía estoy pensando en el que me traicionó. No puedo hacer un negocio nuevo porque estoy pensando en aquel que se quedó con el mío. Y vivo en el pasado y no puedo ir al presente. Entonces el perdón me liberta, me es una conveniencia para volver a estructurar esta realidad en mi futuro. ¿Qué no es el perdón? Porque uno dice, sí, parece fácil, pero ¿qué no es el perdón? El perdón no es olvidar. No es que yo te perdono y me olvido. No es olvidar. Es recordar sin dolor. ¿Cuántos tienen cicatrices? ¿Les duele si la tocan? No. ¿Pero te recordás cómo te pasó? Sí. Todos recuerdan qué les pasó. Pero sin embargo la pueden tocar, la pueden mirar, lo pueden contar sin ser un volcán encendido de ira, de enojo, de bronca, de rabia. Pero ahí está la cicatriz. Pero quizás esa cicatriz te hizo más valiente para que si fue en alguna situación no vas a volver a repetir el hecho. No te vas a volver a poner los dedos en la estufa si te quemaste con la estufa. Entonces te hace resiliente, te hace más fuerte. Y es lo que Dios fue haciendo con José. Vamos a leer Génesis. Les voy a contar antes de pasar a qué no es el perdón. Vamos a Génesis 50. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Porque los hermanos de José volvieron a Egipto donde él era rey, pero estaban muertos de miedo, porque ellos también eran culpables. Porque muchas veces no solo tenemos que dar el perdón, sino irlo a pedir. Porque también nosotros, ¿cuántas veces herimos a otros? Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron, tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que hicimos. Porque como el padre todavía estaba vivo, creyeron que no les hacía daño por amor a su papá. Pero ahora murió. ¿Y ahora qué me va a hacer? ¿Qué me van a hacer? Porque yo cometí el hecho. Los hermanos estaban del otro lado. José era el que tenía que perdonar. Pero el que cometió el hecho estaba muerto de miedo. También maquina el pensamiento. Entonces le mandaron a decir, antes que tu padre muriera, nos ordenó que perdones la maldad y pecado de tus hermanos, que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu Padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó, no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Yo no puedo ponerme en el lugar de Dios.
Y si algo no tiene solución, ¿cómo lo resuelvo? Dios nos dio el perdón para que las cosas tuvieran solución. Porque si nunca más podés cobrar esa deuda y tenés el pagaré en tu mano, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir pensando y viviendo una vida mirando ese pagaré? ¿Pensando en el pasado, esclavizado, atado por el enemigo, encarcelado en tus pensamientos? ¿O rompes el pagaré y vos sos libre? No es el préstamo lo que te tiene atado, es el pagaré que vos tenés, que con eso querés cobrar, con tu justicia propia. Pero José acá dice, yo no soy Dios. Y las cosas se resuelven soltando. Ustedes pensaron hacerme mal. No olvidó José. Ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios cambió ese mal en bien para hacer hoy lo que vemos, para salvar la vida de mucha gente. Podés pensar en hundirte y vivir en el pasado, o salir a un futuro y decir, Señor, de esto me hago fuerte y lo que me dañó no lo voy a hacer a otros porque a mí me causa un daño. Y voy a soltar para ser libre, para vivir mi futuro en pleno, para salir de este pozo. Porque lo que te pasó, le puede haber pasado a muchos, porque dice las mismas circunstancias nos van pasando a todos, dice Eclesiastés. Entonces, depende de lo que vos vas a decidir qué hacer con esas circunstancias. Es tu futuro, es tu persona, es quién sos y el legado que le dejas a tus hijos, porque muchas maldiciones quedan de familia a familia porque no hubo perdón y se traspasa la división de generación en generación. De hoy depende el legado y la siembra que vas a hacer para tus generaciones futuras. Entonces perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, no es aceptar. No es que, bueno, entonces péguenme, todo el ser total, yo perdono. No es aceptar, es vivirlo. Lamentablemente, tocó vivir a cada uno de nosotros un hecho que seguro nos marcó y al cual tuvimos que perdonar o que todavía nos viene a la mente y está dando vuelta en nuestro interior. El trauma, el hecho, se vive. Es como la lluvia, se dice. Llueve y uno no acepta o rechaza la lluvia. Llovió. Uno puede esconderse para no mojarse, pero lamentablemente llovió. Salió el sol. Uno no acepta, hoy salió el sol. Ay, yo no acepto que salga el sol. Un botoncito. Sucedió. Pero no puedo, como les dije, vivirlo 1000 veces en mi mente. Lo viví, pero depende de mí no seguir viviéndolo, no traerlo a mi mente, a mi memoria. Perdón no es sentir, no es, pero yo no lo siento, yo no siento perdonarlo, no voy a perdonar porque yo no lo siento. El perdón no va con las emociones, no es un querer, si quiero lo perdono, si quiero. Mientras estén orando, dice la palabra, perdonad. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y perdónalo y ponete a cuenta. Dice, mientras estemos nosotros pensando que si sentimos o no sentimos, no vamos a avanzar. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, el poder para obedecer la palabra que nos manda perdonar. No dice, si ustedes quieren, perdonen. Entonces, no es emocional, es una obediencia. Si yo digo no lo siento, pensemos que es una gran excusa para seguir pensando en mi justicia propia. Porque yo digo no lo siento, es porque yo quiero seguir pensando dentro mío que estoy haciendo justicia en mi mente y lo estoy matando en mi mente con mis propios pensamientos. Estoy conectada a ese agresor, no me quiero salir
contento, porque me hace bien estar sintiendo esto negativo contra él, porque es una manera de vengarme, de hacer justicia propia. No significa volver tampoco a las relaciones tóxicas. Yo puedo perdonar y hay veces que tengo que ir a pedir perdón y otras veces no está esa persona o no corresponde o no me conecto, no la veo o ya no está. Pero tengo que soltar y perdonar. Y no significa que yo después voy a ser chancha amiga de nuevo. No significa que está todo. Hay una distancia. Si esta relación es tóxica, tomo mi distanciamiento. Pero no corté la relación de odio, corté la relación, de odio, de enojo, de deseo de venganza contra esa persona. Me liberé. La veo, pero no en mí, no causa un volcán que quiere explotar de emociones. ¿Qué otorga el perdón? El perdón me otorga libertad, me hace libre. El perdón me otorga salvación, porque si perdono, dice Mateo, Dios me perdona a mí, mis deudas, me trae sanidad, me quita el estrés, la ansiedad del momento, alguna enfermedad. No todas las enfermedades físicas son por falta de perdón, no, pero hay muchas que sí. Hay muchas que me las fui causando, mis propios pensamientos, liberando estas hormonas que me fueron dañando físicamente. Y el perdón me trae una invulnerabilidad psíquica. Aquel que perdona es como si fuera que tiene un escudo y es fácil, aunque lo dañen, aunque lo maltraten, rápido perdona, rápido suelta, es libre. Entonces, es una persona que podemos decir que es invulnerable a los ataques, porque aún Satanás no puede entrar, porque perdona, suelta. Porque también depende qué valor le damos a las cosas. Porque quizá a vos hoy te enoja que se te haya, no sé, pinchado la goma del auto y te dio una bronca, pero le pones una escala del 10 a ese enojo, porque se demoró el que te estaba cargando la nafta y se demoró y no te atendió y ya te enojaste con él, o con, no sé, con tu hijo porque algo rompió antes de venir y para vos eran importantes las cosas, y resulta que le pones una escala de un 10. Pero si hoy te pregunto que si se te quemó la casa, entonces que te rompieran un vaso pasó a ser un 2 y que te quemen la casa pasó a ser un 8, un 10. Ahora, si yo te digo que hoy te dicen que falleció tu ser más querido, imagínense que el vaso no tiene más importancia. ¿Estás pensando en un vaso cuando falleció tu ser querido? Si se te quemó tu casa y salieron todos vivos, ¿qué te va a importar? Que están todos vivos, que no murió nadie y que la casa, bueno, se construye de nuevo. Entonces le bajaste la escala a la casa a un 5 y pusiste en el 10 el fallecimiento del ser querido. Entonces, ¿qué escala le estás dando y qué valor a la situación que te enoja tanto que no la podés perdonar? ¿Qué escala de valores le das? Depende la valoración, lo que vos creas que es importante para vos, va a ser el valor que le das a las cosas. Y por eso te molestan o te ofenden. Te enojas porque pusieron el vasito así y no asá, porque dijeron este versículo y no te mencionaron. Te enojas por cosas tan triviales, tan superfluas, cuando hay tantas cosas más importantes. Pero depende cómo estamos parados nosotros, en qué escala de valores. Entonces, el perdón no es olvidar, no es aceptar, es vivirlo, no es sentir, es un poder, no es si quiero, es una obediencia.
y me otorga una libertad, una salvación, una sanidad, una invulnerabilidad psíquica, me hace libre. Ahora puedo tener señales de que no perdoné. ¿Qué señales tengo de que no perdoné? Las mismas que hemos dicho hasta ahora. Estoy concentrado más en el otro que en mí. Estoy viviendo la vida para el otro. ¿Y qué habré hecho? ¿Y qué no? ¿Y pienso? ¿Y maquino? Vivo para el otro. Vivo más la vida del otro que la misma vida mía. No tolero que la otra persona tenga. Me hace mal que le vaya bien. Me hace mal o empieza una envidia de que al otro se ha prosperado. ¿Por qué? Si me hizo ese daño, ¿por qué tiene que irle bien? Me hace mal que le vaya bien. Envidia. Y si le pasa algo que le va mal, me alegro. Señales de que no perdoné. Me alegra que le vaya mal. Me alivia que tropiece, me alivia que no prospere, me alivia que pierda. Y muchos en las relaciones de hijos y padres o matrimoniales matan con la indiferencia. No te hablo esta semana, no te hablo, no te dirijo la palabra. Eso es una falta de perdón. Me hago indiferente al otro. Pasa una hermana, entra, la ignoro, no la saludo. Indiferencia. Justicia interna que me lleva al daño. Yo maquino mi justicia. Ay, si lo veo en ese accidente, y mira si lo meten, y mira si... Hay cosas que son justas y Dios es un juez justo y nuestro vengador. Él dice que Él adereza en el Salmo 23, mesa delante de nuestros angustiadores. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso José dijo, yo no soy Dios, pero sí hay un Dios que es justo, porque sus hermanos terminaron pidiéndole a él la comida que necesitaban, estuvieron bajo su mando. Dios es quien te levanta, Dios es quien te va a recompensar, Dios es el que te va a proveer. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Mateo 18, 21 al 35. Leemos este pasaje. Mateo 28, 31 al 35 para ir terminando. 28, 31 al 35. 18, perdón. 18. ¿Cuántas veces Pedro le pregunta a Jesús? 18, 21 al 35. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Pedro ya puso un límite, hasta 7, más de 7. Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es 70 a las 7, no es 70 veces. Hasta 70 veces 7. Por eso, este es el pasaje que les comentaba del rey. Dice, por esto el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios y estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. La historia que le conté. Y el rey le dice a este que no quería perdonar la deuda, habiendo recibido ya el pago de su propia deuda, yo te perdoné, malvado, toda aquella deuda que vos me robaste, yo te la perdoné. Jesús, cuando muere en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos perdonó a nosotros. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo, su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio encima del perdón un regalo, un tesoro. Tenemos a Cristo en nosotros. Tenemos las puertas
del Señor. ¿Quién más que Jesús, que vivió donde sus amigos lo traicionaron? Uno de sus amigos, de su círculo íntimo, lo traicionó. Su mejor amigo lo negó. ¿Cuántas veces pasa eso? Él, siendo rey, le tiene que decir a su padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Su propio padre sintió que lo había abandonado en la cruz, pero él sabía que tenía que morir en la cruz para salvarnos a todos nosotros, que era un plan, un propósito, que esto que te pasó en la vida, poder girarlo y empezar a caminar en el camino del Señor y en el plan que Dios tenía para vos. Un plan de bien, dice la palabra. Entonces, si soltás, si perdonás aquella herida y no la vivís 1000 veces, sino que empezás a vivir una realidad con aquello que recordás, pero sin dolor, habiéndolo dejado en los pies de la cruz, y que Dios sea el juez justo, podés vivir en libertad, podés ser libre en el nombre de Jesús y con el poder de Cristo. Así que nos vamos a poner de pie, y seguramente mientras hablé te deben haber venido muchas personas a tu cabeza, muchas situaciones. Voy a pedir a Cristian que pase conmigo. Muchas situaciones, muchas personas. Pero yo te digo hoy que vos tenés un pagaré en la mano, y cada persona es un pagaré que vos tenés. Y ese pagaré está en vos. O lo rompés o lo querés cobrar vos por tu cuenta. Entonces ponele nombre a ese pagaré de la persona que querés perdonar. Y que quizás no podés, pero hoy sabés que el perdón es un poder. Y el poder te lo da Jesús. Y te lo da el Señor. Y te pido que le pongas nombre a ese pagaré. Y si ya lo visualizaste, si ya viste que ese pagaré tiene un nombre y un apellido, tiene una situación, vamos a orar. Y en el nombre de Jesús, porque no es en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo, vamos a agarrar ese pagaré y lo vamos a romper. Y vamos a hacer con las manos, vamos a romper el pagaré para acordarnos que hoy somos libres de la cárcel que el enemigo nos tenía atados en pensamientos de angustia, de tristeza, de pobreza, de ansiedad, de maledicencia. Y el Señor te hace libre en el nombre de